Bienvenidos a este última clase de este curso. Bienvenidos a esta última sesión de este curso de homilética, de predicación expositiva. Y como he dicho, estamos muy atrasados. Al contrario, no tan atrasados. Más bien, yo planeé demasiado. Entonces, no estamos atrasados, estamos al día, pero yo planeé demasiado. Pero aún así yo creo que hemos cubierto lo principal de lo que quise cubrir en este curso, aunque voy a introducir un tema nuevo hoy, que será no tanto la mecánica de crear un sermón, sino más la hermenéutica, la exégesis, la interpretación, sobre todo del Antiguo Testamento. Pero bien, vamos a ir a nuestro laboratorio, que es ¿qué? Filipenses. Luego vamos a hablar del tema nuevo de la predicación cristocéntrica. Pero antes de todo vamos a orar. Señor, gracias te damos por otra oportunidad de reunirnos para hablar de este tema de la comunicación del Evangelio. Y te pedimos que nos guíes y que podamos ver a Cristo en toda tu palabra y que podamos predicar a Cristo desde cualquier texto en Cristo Jesús. Amén. Bien, en el laboratorio estamos en Filipenses 1, 3 al 11. Y se acuerdan de que hace 8 días hicimos un borrador. Y un borrador de un bosquejo, ¿qué? Homilético o didáctico, ¿ok? Hemos manejado 2 tipos de bosquejos. Un bosquejo exegético, que trata de exponer la estructura del texto, y un bosquejo didáctico o homilético, que es para mí cuando predico, o sea, es para facilitar la predicación. Y hemos estado hablando de diferentes elementos de un bosquejo homilético, por ejemplo, la proposición, las divisiones, la introducción, la conclusión, ilustraciones y aplicación. Entonces aquí es un intento más pulido, más completo de un bosquejo homilético de este texto. Entonces empiezo con una introducción. Has hecho un viaje en el cual casi todo salió mal. El carro se descompuso, el hotel estuvo sucio, la familia se enfermó, se robó la cartera, etc. Aparentemente Pablo tuvo un viaje terrible en su primera visita a Europa. Lo arrestaron, golpearon, encarcelaron y corrieron de Filipos bajo amenaza de violencia callejera. Tuvo que escaparse tanto de Tesalónica como de Berea. Aunque parece que fueron visitas desastrosas, produjeron por lo menos 3 iglesias. Por lo menos 2 de esas iglesias se convirtieron en fuertes apoyadores del ministerio de Pablo. En el texto de hoy tenemos el agradecimiento y la oración de Pablo por una de sus iglesias favoritas. Entonces, ¿cómo funciona aquí esta introducción? ¿Qué hace? Y trata de hacer más de una cosa, pero ¿qué hace? La primera pregunta, ¿qué quiere hacer con la audiencia? Quiere cautivarlo. Ok, exacto, como cautivar el interés. Ajá. ¿Y quiénes no han tenido un viaje desastroso? Sí, es una comparación con familiaridad, ¿no? Así es. Entonces todos, pues sí, la vez que fui a no sé dónde, ay, sí es cierto, no sé qué. Entonces es una identificación, sí, yo sí, ¿ok? Entonces luego hace una transición a qué. Esa experiencia que todos hemos tenido, ¿a qué? Exacto, a lo que pasó con Pablo y su equipo en su primera visita a Europa, ¿no? Y luego hay como un cambio de dirección, o sea, un viaje desastroso, todo salió mal, y luego hay un como, sin embargo, ¿qué dejó ahí? Varias iglesias.
Por lo menos 3, exacto. Varias iglesias. Sabemos de 3, pero probablemente más. ¿Ok? Y luego, no solamente iglesias cualesquiera, sino que pues, apoyaban la obra. exacto. Entonces ya sabemos que son iglesias pues firmes que apoyan la obra evangelística misionera. Bien, entonces ya, y luego el último enunciado aquí pues hace la transición al texto. Entonces empezamos con viajes nuestros, luego viaje de Pablo y luego resultado del viaje de Pablo y ahora el texto. En el texto de hoy tenemos el agradecimiento y la oración de Pablo por una de sus iglesias favoritas. Entonces ya anuncié que, pues, ¿de qué se trata este texto? Entonces empezamos con una experiencia común y ya estamos en el texto. No tengo aquí una proposición tal cual, pero este último enunciado de alguna forma es una proposición, o sea, describe de qué se trata el texto y el sermón, ¿ok? Entonces, también introduce 2 temas. ¿Y cuáles son los 2 temas? Agradecimiento y oración, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestras divisiones. ¿Cuántas divisiones va a haber en este sermón? Va a haber 2. Entonces, gracias por la iglesia, oración por la iglesia. Y son 2 divisiones sencillas, paralelas. ¿Qué tienen en común? Y la iglesia. Sí, exacto. Por la iglesia y por la iglesia. Y luego la única palabra que cambia es gracias y oración. O podría ser quizás petición. ¿Ok? ¿Qué sería mejor? Porque agradecimiento también es oración, ¿no? Entonces podría ser aquí petición más exacto aquí. Petición por la iglesia. Bien, ok. Y luego tenemos las subdivisiones, o sea, las divisiones de la primera división, ok. Y luego tenemos estas, traté de hacer en paralelo. El agradecimiento de Pablo fue total. El agradecimiento de Pablo fue por su participación en el Evangelio desde el primer día. Aunque esta palabra su es ambiguo, ¿no? Entonces tenemos que pulir un poco. Fue por la participación de más bien de ellos. Entonces es suficiente porque sabemos quiénes son los ellos. ¿Ok? En el Evangelio, y el agradecimiento de Pablo fue resultado de su amor por ellos. ¿Ok? Entonces estos están en paralelo. Vamos a ver en la segunda división, va a ser mucho más difícil hacerlo en paralelo. ¿Por qué? Porque encontramos ahí, ¿se acuerdan? En nuestro bosquejo exegético hubo una cascada de ideas. Una idea que se dirigió a otra idea, que se dirigió a otra idea, a otra idea. Es como una cascada, una cadena. Entonces, no están en paralelo. Es más bien es una serie. Entonces, aquí estas ideas son más o menos paralelas. Total, por su participación y por su amor por ellos. ¿Ok? Y luego tenemos subdivisiones, y aquí a veces pueden ser en paralelo, pero más que nada lo que queremos hacer aquí es explicar el texto. ¿Ok? Estamos trabajando con versículos 3 y 4 y notamos que en el texto en castellano esta repetición se esconde algo. ¿Ok? No es tan obvio. Por ejemplo, la palabra en griego todo tiempo es nuestra palabra siempre. Entonces se esconde allí todo. Pero en el griego encontramos 4 veces una palabra relacionada con esta palabra todo o toda o todos. ¿Ok? Entonces daba gracias en toda memoria de ellos, en todo tiempo, en todas sus peticiones, por todos ellos. Y luego, o sea, estos son muy bonitos, muy como en paralelo, ¿no? Pero encontré una cosa ahí
que no está en paralelo con. Y no quise forzar, pero quise mencionar. Entonces, más que nada, quiero explicar el texto. Si puedo tenerlo elegante, paralelo, repetición, está bien. Pero si tengo una idea que no cabe dentro de un esquema, o sea, mío, entonces yo prefiero romper con mi esquema bonito y explicar el texto. ¿Me explico? Entonces tengo 4 puntos en paralelo. Toda memoria, todo el tiempo, todas sus peticiones por todos ellos. Y además, Pablo oraba con gozo. Y quiero mencionar gozo, ¿por qué? Porque es un tema principal de esta carta. Entonces, este es un avance del estreno, ¿no? O sea, es un avance de un tema importante y no quiero sobrepasar simplemente porque no cabe dentro de mi esquema bonito de todo, ¿ok? ¿Están conmigo? Sí. Entonces, ¿qué queremos hacer a este nivel? A este nivel es más que nada explicar el texto, ¿no? Entonces, bien. Segundo punto, el agradecimiento de Pablo fue por la participación de ellos en el Evangelio desde el primer día. Ahora, es decir, inmediatamente después de creer el Evangelio, los filipenses empezaron a ayudar a Pablo a anunciarlo a otros. Entonces aquí estoy explicando qué significa participación en el Evangelio. Porque puede ser una expresión vaga, ¿no? ¿Qué quiere decir participar? Entonces es ayudar en el ministerio. Este Evangelio es la buena noticia de que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó para salvar a todos los que creen en Él. Ahora, pregunto, ¿el texto dice esto? No. ¿Por qué estoy incluyéndolo? Porque está para aclarar el tema. Sí, el texto menciona una palabra. ¿Cuál es? Evangelio. Pero no queremos suponer que todos entiendan lo que es el Evangelio, ¿no? Y tampoco queremos que los cristianos se olviden del Evangelio, ¿no? Entonces, porque ¿quiénes necesitan escuchar el Evangelio? Todos. Creyentes, no creyentes. Entonces, aquí expliqué qué quiere decir participación en el Evangelio y luego explico qué es el Evangelio, ¿ok? Ahora, regresando al texto aquí, pues, realmente no hemos salido del texto, hemos explicado participación y hemos explicado evangelio. Ahora, la evidencia de su fe activa dio confianza a Pablo de que Dios iba a completar su obra de salvación en ellos. Esta frase, este enunciado no me está gustando mucho, es un poco complicado, pero estoy tratando de explicar el versículo 6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Lo que quiero resaltar aquí es que Pablo tuvo confianza por la evidencia que vio en ellos. ¿Y cuál fue la evidencia? Su participación en el Evangelio. Entonces no debemos extraer este texto y aplicarlo a cualquiera, más bien se aplica a quienes participan. Exacto, o sea, los que realmente tienen evidencia, dan evidencia de una fe activa, viva. Entonces, aquí cabe observar que la seguridad de la salvación es para quienes muestran fe activa en sus vidas. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy aplicando. Entonces, ya estoy predicando a la congregación diciendo, entonces, pues cabe mencionar aquí algo importante. ¿Quiénes deben tener seguridad de su salvación? Los cristianos. ¿Y quiénes son los cristianos? Pues los que muestran que su fe es viva. Entonces, es una aplicación aquí. Y luego, su participación en el Evangelio fue constante desde el primer día y durante tiempos difíciles, el encarcelamiento y el juicio de Pablo. Ese es el versículo 7. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes. Ahí está la palabra otra vez, en el versículo 5, participación
en el 7, participantes conmigo de la gracia. Ahora, mi bosquejo es un poco fuera de orden, un poquito, porque aquí pongo el agradecimiento de Pablo fue el resultado de su amor por ellos. Y ya expliqué la segunda parte del versículo 7, que en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, ahora voy a echarle en reversa un poco y explicar la primera parte del versículo 7. Porque la primera parte de 7 y el 8 se ligan con esta cuestión de afecto, de amor. Es justo que yo sienta esto de todos ustedes porque los llevo en el corazón. Y luego 8, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Entonces, estoy tomándolo un poco fuera de orden, pero estoy resaltando que estos son, primera parte de 7 y 8 tocan la misma idea, el afecto, el amor de Pablo para con ellos, ¿ok? Entonces, su participación en el Evangelio inspiró un gran afecto en Pablo por ellos, primera parte de 7, describió su amor como el mismo amor de Jesucristo. El mismo amor de Jesucristo, quitar uno de estos mismos. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y ahora, agrego aquí, el amor de Cristo se ve en su sacrificarse para el bienestar de otros, como hacía también Pablo. Ahora, otra vez es como una presentación del Evangelio, ¿no? Pero pues no podemos exagerar el Evangelio, o sea, siempre haya oportunidad, pues tomemos la oportunidad de explicar algo del Evangelio. Entonces aquí se explica un poco del amor de Cristo Jesús. Ahora vamos a hacer una pausa. Este es mi intento de explicar los versículos 3 al 8. ¿Cómo lo ven? Muy bien. ¿Sí? ¿Sí les gusta? Me gusta. ¿Por qué? La forma clara en que describe la idea principal, o sea, el fundamento del texto, está bien claro, está bien, se puede asimilar. Ok, es la meta, la claridad, ¿no? La claridad en la explicación. Como lo que hizo la aclaración del Evangelio, que muchas personas no saben qué es el Evangelio. Correcto. Entonces vale la pena explicar. Y él lo explicó, muy interesante. Ok, qué bueno, qué bueno. Ahora, hay algo de aplicación aquí, porque se anuncia el Evangelio, también habla de la seguridad de la salvación, de los elementos de un sermón que hemos hablado, que no hay aquí, que no hay. Aplicación. Hay un poco de aplicación que no hay. Y es un punto débil para mí. Ilustración, sí. Es un punto débil. Yo antes usaba más ilustraciones. Ahora tiendo a meterme en la explicación y a veces mi explicación es pesada, es constante, o sea, es mucha explicación. Y a veces hay que romper ese ritmo y ese peso de la explicación con algo, una ilustración. No sentí... adelante, sí. Sí, por favor. Porque también yo estudié diferentes personas captan más de diferentes formas. Unos son auditivos, otros son visuales, otros más táctil, o sea que tienen que tocar la Biblia, tienen que el plumón hacer, y la ilustración puede captar a aquellas personas que les cuesta como escuchar porque no se les queda, ¿no? Estoy hablando de mí. Y cuando hay una ilustración me lleva a la imaginación.
Entonces, de alguna forma, el pastor o el líder que está hablando, también como tomar en cuenta a las diferentes personas que van a estar allí, que unos son visuales, otros son auditivos, que solamente escuchando pues captan, y los que la ilustración te hace recordar el sermón, pero inmensamente cuando usan ilustración. Bien, exacto, es una buena explicación de por qué y para qué, ¿no? Las ilustraciones. ¿Se les ocurre? Voy a decirles por qué no sentí mucha necesidad, porque ya como estamos hablando de relaciones aquí, hay como historia de interés humano aquí. Pablo, los filipenses, o sea, pero a lo mejor es mi pretexto por no usar una ilustración. ¿Tienes una excelente ilustración para darnos aquí? Para defenderte. Ok. Bienvenida a la defensa. Y la crítica también. Adelante. Voy a cortar. No, mentira. No, es que como ya nos has dado mucha narrativa, mucho trasfondo, mucha historia, la imaginación ya está funcionando. Estamos en Europa, estamos de vacaciones, estamos haciendo muchas cosas por la introducción, ¿verdad? Y también estamos pensando en diferentes relaciones que existen entre nosotros y la iglesia, o quizás como pastor de otra iglesia. Entonces ya tengo una imaginación ya estimulada. Y otra cosa, y cuando estás predicando, creo que vas a ir allá ahora, yo creo. Basado en una narrativa, ahí está, ¿verdad? Ahí está todo, casi todo ya ilustrado. Entonces. Sí. Entonces a lo mejor estamos en el mismo canal. No sé si sea el canal correcto, pero entonces hay como detalles de interés humano aquí, ¿no? Entonces no es como pura lógica, o sea, pura argumentación lógica. Hay mucho de interés, pero no, pues no digo que no quepa bien una buena ilustración aquí. A mí no se me ocurre ninguna en este momento, pero si alguien tiene una idea de algo que podría hacerlo como más viva la explicación. Podría haber, no son exactamente ilustraciones, quizás son más como aplicaciones, pero podríamos como utilizar unas preguntas para como hacer la conexión. Daba gracias Pablo en toda memoria, cada vez que se acordaba de ellos. ¿Hay alguien en tu vida, o quizás varias personas en tu vida, y cada vez que piensas en ellas, pues estás feliz? Entonces, podría ser simplemente sí, o sea, entonces esto es cada vez, o sea, entiendo esta relación entre Pablo y los filipenses, ¿no? Igual aquí, podríamos como apretar un poco aquí, describió su amor como el mismo amor de Jesucristo. ¿Hay alguien en tu vida a quien puedes decir, yo te amo con el mismo amor de Jesucristo? O sea, esto es como cuando lo hago personal es como, Entonces, ese es un amor, ¿no? Y bien, entonces podríamos hacer, quizás no exactamente ilustraciones, pero aplicaciones que lo hace como, eso es en grande eso. O sea, ese amor es algo mayor. ¿Ok? Entonces, cabe como una interrogación aquí, quizás buscar dónde poner una ilustración. Ahora, petición por la iglesia. Y entre punto 1 mayor, o sea, gracias por la iglesia, y termino hablando aquí, el amor de Cristo se ve en su sacrificarse para el bienestar de otros, como hacía también Pablo en el caso de los filipenses. Entonces ahí se ve ese amor de Cristo que él tuvo para los
o por los filipenses. Ahora, concluyo punto 1, y ahora ¿cómo llego a punto 2 en una forma suave? ¿Qué podría decir yo? Porque hace falta ¿qué? Una transición. No hemos hablado de transiciones mucho. Y a veces se deben escribir porque no queremos ser como muy bruscos aquí. Entonces simplemente terminar el punto 1 y luego, y mi punto 2 es, o sea, es muy poco artístico eso y muy poco natural. Entre puntos mayores siempre podemos decir no solo, sino también, ¿no? No solo, sino también. En este caso, ¿qué podríamos decir? No solo... Pablo no solamente daba gracias por la iglesia, sino que también pedía o intercedía por él. Muy bien. Y con esta, excelente, con esta transición, ¿qué hemos hecho? Hemos resumido el primer punto, hemos introducido el segundo. Y también, como es un cambio de ritmo, los que estaban distraídos y perdieron el hilo un poco, ya les diste un gancho para como reengancharse, ¿no? Entonces, muy bien, las transiciones no hemos enfatizado, pero hay que pensar en ellas. Y quizás al principio escribir transición para recordarnos, ¿no? Pero luego con la práctica es muy natural, como resumir, transicionar. O sea, no solo esto, sino también. Luego, petición por la iglesia. Esta sección es más difícil de alguna forma porque, como mencioné, es una cadena, es como una cascada. Y aquí dice, es muy paralelo. Agradecimiento total por la participación, por su amor. Aquí pedía crecimiento constante en el amor. El amor verdadero está conforme al conocimiento y discernimiento. Y luego el punto 3, el punto C más bien, es como un resumen. Entonces, esto no es nada paralelo, pero es como tratando de seguir el hilo. Y vamos a ver cómo intenté hacerlo. Pedía crecimiento constante en el amor. Es importante notar que pedía más amor para esta iglesia tan que llena de amor. Era esta iglesia una de las iglesias que más expresaba amor y que pedía más amor. Por lo tanto, pues, perdón, me brinqué el ojo. No obstante, cuanto hayamos avanzado en el amor, todavía hay mucho que crecer. Nunca podemos decir que hayamos sido perfeccionados en el amor por Dios, el amor por el prójimo. Por lo tanto, necesitamos pedir y perseguir más y más amor. Ahora, ¿qué son estos 3 subpuntos aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es? En cuanto a qué elemento del sermón. Es aplicación, sí. Entonces aquí estoy apretando y explicando, o sea, aplicando, hay 3 puntos de aplicación aquí, ¿no? Que desarrollo. Todavía hay mucho que crecer, luego amor por Dios, amor por el prójimo, y luego pedir y perseguir más y más amor. Entonces es un momento de aplicación. Y luego regreso sigo en el 9, y el amor verdadero está conforme al conocimiento y discernimiento. Estoy tentado a hacer una aplicación aquí, y dependiendo del contexto, puede ser apropiado, porque quizás han escuchado el dicho, amor es amor. O sea, amor es amor, ¿no? Es un dicho actual. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que el amor no tiene límites, o sea, no tiene fronteras, o sea, puede ser a quien quieras y tú defines qué significa, ¿no? Y aquí el amor está de acuerdo con conocimiento y discernimiento. Entonces hay un
un aspecto de juicio, de buen juicio en cuanto al amor. No es como amor completamente libre de cualquier otro factor. Entonces, aquí, o sea, en nuestro mundo actual puede ser un momento, pero igual puede ser o sea, podrías desviar y podrías entrar en algo muy controversial y podrías desviar el sermón mucho. O sea, esto depende de qué. Depende del contexto, depende de la congregación. O sea, si la congregación